Hoy vamos a ver un concepto que sonaría un poco extraño al principio, ¿sí? Ese concepto, porque cuando nosotros creamos una clase, normalmente es cuando diseñamos o escribimos una clase, codificamos una clase, normalmente lo hacemos para crear objetos de esa clase. Entonces, eh, lo que vamos a ver hoy se llama clase abstracta y se refiere precisamente a clases que no pueden crear objetos. De inicio, como les digo, pues como que parece una contradicción si nosotros diseñamos una clase, pues es para crear objetos de esa clase y hacer algo con esos objetos. Sin embargo, en ocasiones vamos a requerir o sería conveniente crear una clase de la cual no se pudieran crear objetos. ¿Y para qué nos podría servir esa clase? Bueno, nos puede servir como base para crear otras clases. Ahorita nosotros hemos hecho muchos ejercicios, pero pues con poquitas clases, pero ya cuando se diseña una jerarquía de clases, es decir, una clase con hijos y luego esa clase hija con otros hijos, entonces llega el momento en que la clase base no aporta mucho o no sirve mucho para crear objetos, porque nada más define un concepto. Y esa es precisamente la idea de la clase abstracta. Bueno, me voy a apoyar en unas notas que vienen por aquí, se las voy a compartir después. Una clase abstracta se utiliza para definir un concepto y no para crear objetos. Y bueno, como uno puede pensar, ¿y qué sentido tiene diseñar una clase que no me permite crear objetos? Bueno, porque muchas veces una clase nada más define una idea y las clases hijas son las que definen realmente algo más, algo concreto. En consecuencia, una clase abstracta no puede instanciarse. La palabra instanciar yo veo que les causa un poquito de confusión o a lo mejor está un poco rara la palabra instanciar. Instanciar quiere decir crear un objeto. Entonces, cuando dice uno una instancia de una clase, pues es un objeto. Cuando dice instanciar una clase, es crear un objeto. Y por eso aquí dice que una clase abstracta no puede instanciarse, no puede crear objetos, pero sí se puede heredar, que eso es lo importante, por lo que servirá como base para derivar otras clases. Bueno, entonces, ya hemos dicho que las clases padres de clases hijas me permiten poner objetos de las clases hijas en referencias de las clases padres. Ya lo vimos en el ejercicio anterior, yo puedo crear un paralelepípedo y lo puedo poner en una referencia de rectángulo o en una referencia de línea. Eso, bueno, ya lo hemos visto. Y precisamente, ¿por qué podemos poner cualquier objeto en una referencia de object? Pues porque object es el padre, es la madre de todas las clases. Bien, entonces eso ya lo hemos visto. Por lo tanto, una clase abstracta normalmente va a servir como clase base para otras clases hijas. Y aquí vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de una jerarquía de clases. Tenemos la clase animal que define un método que se llama comer. ¿Por qué? Pues porque todos los animales comen, pero no todos comen igual. No utilizan, digamos, la misma forma de comer. Y luego de la clase animal tenemos una clase hija que es carnívoro, que define un método, digamos, especial para los carnívoros, que es cazar. Normalmente los carnívoros cazan. Y define una clase hija que es un herbívoro, y bueno, aquí no pusimos ningún método en especial para los herbívoros. ¿Qué podríamos poner como un método especial de los herbívoros? Bueno, luego, la clase carnívoro a su vez tiene otras clases hijas que en este caso fue león, podrían ser otras, pero aquí pusimos algunas. Un león, pues ruge, ¿verdad? Y un tiburón, pues nada. Y luego, de la clase herbívoro, definimos otras clases hijas como el conejo salta y el elefante barrita. ¿Qué quiere decir barritar? Pues es el sonido de los elefantes, ¿no? El sonido que emiten los elefantes. Bien, claro, aquí solo se están poniendo algunos métodos de lo que pueden hacer las clases. A ver, si yo creo un objeto de la clase león en una referencia de león,
Entonces, fíjense, si yo creo algo más o menos como esto, lo voy a poner aquí. De acuerdo a ese ejemplo, a ese diagrama. Lo voy a poner por aquí. Y luego yo le diría, bueno, yo puedo crear un león. A ver si alguien me puede decir un león famoso. Zumba. ¿Es con Z o es con S? ¿Así? S-I, Ah, ¿S qué? S, A ver, ¿me lo deletrea? S-I-M-B-A, Ah, Simba. ¿Así? con S, así. Ah, pero con S. Bueno, entonces yo le digo New León, ¿sí? Entonces Simba va a poder rugir, cazar por herencia y comer. Ahora, no, ¿cazará igual un león que un tiburón? No, ¿verdad? Entonces, aquí la clase carnívoro indica que hay un método que deben saber hacer los carnívoros, que es cazar. Pero obviamente, pues así en general un carnívoro, pues va, sí, yo sé que va a cazar, pero ya en concreto, el león tiene métodos para cazar, ¿verdad? Ahí en los programas salen cuáles son las estrategias que usan los leones para cazar y también los tiburones. Pero cada uno lo hace a su manera, pero los dos saben cazar. Entonces, Simba va a tener un método para rugir, uno para cazar, y tiene acceso a los tres métodos. A ver, otro león famoso. ¿Quién? Ahorita me lo deletrean porque. Bueno, entonces, pero este león yo lo voy a poner en una referencia de carnívoro. Sí se puede, ¿no? Porque, pues, carnívoro es clase padre de león. Entonces, a ver, ¿me lo deletreas ahora, por favor? A, L, L, X. Alex. Ah, Alex, así. Hay un león que se llama Alex. Bueno, en mis tiempos nomás yo conocía al Leonardo el León. Luego aquí el New León, ¿sí? Eh, Tanto Simba como Alex son leones. Eso lo dice el constructor, eso ya lo dijimos. El constructor define el tipo de objeto. Nada más que Alex, como está en una referencia de carnívoro, ¿a qué método no tiene acceso? Ah, bueno, a nadar no va porque no tiene relación con. Pero a ver, Simba tiene acceso, vamos a poner aquí los métodos que tiene acceso, a rugir, porque pues es propio de él, a cazar por herencia y a comer también por herencia. Seguramente el león tiene que recodificar el método cazar y el método comer, porque pues un león come de alguna manera y caza de alguna forma. Bueno, tiene acceso a los métodos, pero Alex, aunque es un león, está en una referencia de carnívoro. ¿A qué métodos tiene acceso nada más? A cazar y comer nada más. No tiene acceso a rugir. Porque aquí se está viendo como un carnívoro en general. Un carnívoro en general, pues no ruge, no necesariamente ruge, ¿verdad? Pero un carnívoro sí come y caza. Y si si saben otro león, famoso, Leonardo, león, ese es más famoso que nada. Bueno, es el único que yo conozco. Entonces, Leonardo, aquí le vamos a poner animal Leonardo. Vean cómo está en una referencia, o sea, Leonardo se está viendo como un animal, no como un carnívoro, no como un león. Es como una, aunque Leonardo va a ser un león. ¿Sí? ¿A qué métodos tiene acceso Leonardo? Eso ya lo dijimos. El objeto se define con el constructor. Físicamente el objeto es lo que dice el constructor. Eso es lo que en realidad es el objeto. Pero la referencia en donde está es el que define el comportamiento. Entonces, Leonardo está en una referencia de animal, está siendo visto como un animal. Todos los animales saben cazar y todos los animales saben rugir. No, ¿verdad? Pero ¿qué saben hacer todos los animales? Comer, según ahí, ¿verdad?
Entonces, este está. Entonces, los tres objetos son leones, pero dependiendo en qué referencia están, es lo que saben hacer. Ahora, si yo le digo a Alex que ruja, ¿podrá o no podrá? No. O sea, por su referencia no, pero ¿cómo podremos hacer que Alex sí emita el rugido? Moviéndolo. Moviéndolo, o sea, yo le puedo decir, león, y luego le voy, el mismo Alex, es el mismo, es igual a, y luego aquí pongo un cast, león, y aquí le pongo Alex, ¿sí? Entonces, este objeto que se creó en esta parte va a poder rugir a través de la referencia mismo león, mismo Alex, perdón, porque está en una referencia de león y ese ya puede rugir. Entonces, no es que Alex, bueno, no es que este objeto no pueda rugir. Lo que pasa es que cuando se ve como un carnívoro, pues no tiene la opción de rugir, porque es un carnívoro. No todos los carnívoros rugen. Bueno, ese es como manejaríamos nosotros la jerarquía de clases. Eso que estuve poniendo aquí es más o menos lo que dice aquí este texto. Es más o menos lo que explica. Ustedes ya lo pueden leer con más calma. Y aquí dice, en resumen, un objeto tendrá acceso solo a los métodos presentes en la referencia a la que esté almacenado. Ahora, cuando se define la clase animal, tendrá sentido codificar el método comer. ¿La clase animal sabrá cómo comen todos los animales? No. La clase animal, lo único que está diciendo o que quiere decir es que todos los animales comen, no cómo comen. Entonces, una clase, podríamos definir como abstracta la clase animal, porque en realidad animal nada más me va a definir un concepto. No, con un animal pues no puedo hacer muchas cosas ya en el mundo real más que comer, porque todos los animales comen. Pero ya para hacer algo concreto, normalmente pues vamos a crear un león, como lo hicimos creamos 3 leones, ¿verdad? Así es que el método comer, en realidad, animal no sabría cómo codificarlo, ni tendría sentido que lo codificara, porque no sabe cómo comen todos los animales, nada más sabe que todos los animales comen. Entonces, una clase abstracta, que animal podría ser una clase abstracta porque no me interesa crear objetos de la clase animal. Nada más animal me va a servir para definir un concepto que de ahí se van a derivar otras clases. El hecho de que una clase sea abstracta también es porque como que no tiene mucho sentido crear objetos de esa clase. No tiene mucho sentido crear un objeto de la clase animal. Y como tampoco tendría mucho sentido que yo tratara de codificar el método comer dentro de la clase animal. Pueden decir, si no lo puede codificar, ¿para qué lo ponen ahí, va? Bueno, lo ponen aquí para indicar que todos los animales deben saber comer. Y de hecho lo saben, ¿no? Entonces, tanto la clase animal como el método comer, nada más definen algo, un comportamiento, pero no dicen cómo. Por lo tanto, el método comer bien podría estar sin código, el método comer, porque cada clase lo va a implementar de manera diferente. Entonces, aquí nada más se le está indicando que un animal debería saber comer. ¿Cómo? Eso ya lo va a definir cada una de las clases concretas. Por lo tanto, este método, como les digo, no tendría caso escribir código porque ni siquiera sabríamos qué escribir. Bueno, cuando un método no tiene código, se le llama método abstracto y solo puede ser declarado en una clase abstracta. Así es que, si hacemos un resumen de todo lo que hemos dicho, podríamos decir que animal no tendría mucho sentido que fuera una clase concreta. Podría ser una clase abstracta porque no voy a crear objetos de la clase animal. Sin embargo, sí voy a poder poner un león o un conejo, un elefante en una referencia de animal. Y cuando le diga que coman, activo el método comer, cada animal lo va a hacer a su manera. Bueno, entonces, tomando en cuenta esos detalles, esos conceptos, nuestro diagrama podría quedar así. Definiríamos animal como una clase abstracta. Quiere decir que no voy a poder crear objetos del tipo animal. O sea, no le voy a poder poner igual a new animal. Sí puedo poner
acá, de este lado. O sea, sí podría poner como aquí. Leonardo es un león, pero lo puedo poner en una referencia animal, aunque animal sea clase abstracta. Lo que yo no podría hacer es esto. Animal, no sé, un lobo, por ejemplo, es igual a new animal. Si animal es abstracto, esto me va a marcar error. Porque no puedo crear un objeto, o sea, no puedo ponerle new animal. Sí lo puedo poner aquí y en animal puedo poner cualquier animal de la jerarquía, pero lo que no puedo es crear un objeto de la clase animal. Esto me marcaría error. ¿Cómo indico que una clase es abstracta? Le pongo la palabra abstract como lo dice aquí, o bien algunos diagramas nada más lo ponen en cursiva. Si la clase, el nombre de la clase está en cursiva, quiere decir que es abstracta. Y el método también. Aquí estamos definiendo el método comer como abstracto porque, ¿por qué como abstracto? Un método abstracto no tiene código. O sea, nada más se pone el nombre del método, pero no se le pone ningún código. ¿Y para qué me va a servir pues el método comer? Un método abstracto obliga a las clases hijas a codificarlo. Entonces, al definir un método abstracto como comer, lo que está diciendo la clase animal es que cualquier clase que sea hija de animal tiene que codificar el método comer. Está obligado a codificar. Pues, si ponemos un método que no sea abstracto aquí, a lo mejor como dormir, todos los animales duermen, ¿no? O algunos no dormirán. Puede ser, no sé, ¿verdad? A lo mejor si yo pongo un método dormir, pero que no sea abstracto, y a lo mejor yo puedo definir un comportamiento muy general para dormir y lo defino aquí. Y tal vez las clases hijas digan, no, pues así como viene el método dormir, así me sirve. Entonces nomás lo heredo y lo uso. Pero cuando hablamos de un método abstracto, ahí ya no hay opción. Ahí lo debo codificar, a no ser que la clase también sea abstracta. Entonces, por ejemplo, el método comer es abstracto. Un método abstracto debe definirse en una clase abstracta. No puedo definir un método abstracto en una clase que no sea abstracta. Bueno, ese es un requisito. Luego, si el método es abstracto, obliga a su clase hija a codificarlo, porque aquí no lo va a codificar. Un método abstracto cuando se define no se codifica. Aquí lo obligaría a la clase carnívoro a codificar, pero si la clase es abstracta, entonces le puede pasar la bolita a sus clases hijas, como en este caso. El método comer es abstracto, obligaría a su clase hija carnívoro a codificar, pero como carnívoro también es abstracto, entonces no está obligado a codificar ahí, sino hasta la clase hija. Si aún fuera abstracto, tampoco estaría obligado a codificar ese método. Entonces aquí, en esta jerarquía, las clases que están obligadas a codificar el método comer son estas cuatro, porque no son abstractas. ¿Sí? Bueno, eso ahí les voy a dejar el documento para que lo lean, para que lo analicen. Y el lunes eh, vamos a empezar un ejercicio de aplicación de una clase abstracta. Ya un ejercicio ya en concreto, ¿no? Ahorita nada más vimos el concepto. Muy bien, entonces, por lo pronto ahí le vamos a dejar porque van